Bienvenidos al segundo video de Anatomía Humana Descriptiva y Topográfica del año 2020. En este caso soy la licenciada Marina Fáez y vamos a continuar con la clase de hoy de cintura escapular, en este caso viendo la artrología, es decir, nuestro sistema articular. Bien, habíamos quedado en el video anterior con esta última imagen en donde veíamos un panorama general de las articulaciones que tiene la cintura escapular y cómo están ubicadas. Sí, deberíamos recordar algunas cuestiones básicas de las articulaciones que tienen que ver con, dependiendo de la forma que tengan las superficies articulares que se pongan en contacto, estas articulaciones van a permitir más o menos movimientos. De todas maneras, el movimiento general del hombro, como lo llamamos, o del complejo articular del hombro, tiene que ver con la sumatoria de todos los movimientos de todas estas articulaciones, lo que a grosso modo o en una vista más general nos da una amplitud de movimiento grandísima para la articulación del hombro. Sin embargo, vean que acá nos vamos a encontrar con varias articulaciones puestas en funcionamiento a la vez. Bien, por un lado, la articulación entre el omóplato y las costillas, que se llama articulación escapulotorácica. Por otro lado, la articulación entre el extremo más distal o más externo de la clavícula y el acromión, ¿sí?, que se va a llamar articulación acromioclavicular. Otra gran articulación, una de las más importantes del hombro, entre la cavidad glenoides del omóplato o escápula y la cabeza del húmero, que se llama articulación glenumeral. Y nos vamos a encontrar también con algunas articulaciones un poco diferentes, que son las articulaciones que se van a establecer entre los ligamentos y los tendones musculares en este espacio que queda vacío entre el acromión y la región superior del húmero, que se llama espacio subacromial, en donde nos vamos a encontrar con un paquete ligamentoso y tendinoso muscular bastante importante que vamos a tener que darle mucha importancia. Vamos a utilizar para ver los ligamentos y sobre todo los elementos articulares de unión, una vista superior de las mismas. Y si ustedes observan, ¿sí?, vamos a ver que estos espacios que nosotros veíamos en el hueso con los huesos pelados están recubiertos en realidad por una extensa gama de ligamentos y de cápsulas articulares que le dan esta especie de complejidad a las articulaciones de la cintura escapular. Vamos a empezar de adentro para afuera. Fíjense que la primera articulación, que es entre la clavícula y el esternón, vamos a tener un recubrimiento de dos ligamentos muy importantes, que son los ligamentos, como su nombre le indica, externos claviculares, que son ligamentos que nos unen el esternón con la clavícula. Y vamos a tener un ligamento externo clavicular anterior, ¿sí?, que une la cara anterior del manubrio del esternón con la cara anterior y superior de el extremo interno de la clavícula, y un ligamento externo clavicular posterior que une la cara posterior del manubrio esternal con la cara inferior de el extremo inferior de la clavícula. Este ligamento nos va a mantener unidos a esta articulación, que después vamos a ver cómo se compone. Ahora, miren el extremo externo, la cantidad de tejido conectivo ligamentoso que nos encontramos, ¿sí? Vamos a empezar de a uno. En la parte inferior, no sé si llegan a verlo acá, está el ligamento transverso superior de la escápula, bien, que es un ligamento que va a unir a la fosa supraespinosa con la apófisis coracoides, que la vemos acá. Bien, este ligamento es muy importante porque le va a dar paso. Imagínense que toda esta fosa acá se encuentra en el músculo supraespinoso y tiene que salir su tendón entre medio de ligamentos, porque es un tendón muscular que está en el aire, ¿sí, no? Bien, y el ligamento transverso superior de la escápula le da de alguna manera ese sostén al tendón para que pueda salir por este espacio. Bien, más en la región lateral, acá, como para hacer un repaso, podemos ubicar otros elementos, ¿no? La fosa supraespinosa, la espina, ¿sí?, la espina del omóplato con su correspondiente ensanchamiento externo, que es el acromión. Bien, fíjense cómo el acromión acá
hace como una especie de puente, ¿no? Algo que vendría, un elemento que venía siendo bien posterior, como era la espina, cómo se transforma en un elemento de cara superior, ¿no? Y toma contacto con la clavícula. Acá, en esta región donde el acromión se ensancha y toma contacto con la clavícula, nos encontramos con otro ligamento más, que es el ligamento acromioclavicular, para justamente la articulación acromioclavicular. Fíjense la densidad que tiene este ligamento que produce que estos dos huesos tomen contacto. Son superficies planas, ¿no? El extremo externo de la clavícula y el extremo del acromión, por lo cual esa articulación plana tiene que estar reforzada por ligamentos que eviten la separación. De todas maneras, muchas veces cuando hay un impacto sobre la clavícula, esta superficie articular, este ligamento se distiende, estas superficies articulares dejan de tomar contacto. Eso se llama diástasis acromioclavicular, o en la separación de la articulación, y es por la extensión de este ligamento. Bien, por debajo y ocupando el espacio subacromial nos encontramos con algunos ligamentos que son muy interesantes. Sobre todo este ligamento que se llama ligamento coracoacromial, o sea, fíjense el nombre que tiene, coracoacromial. Esto es porque va desde la cara bien más externa de la apófisis coracoides, hasta la parte o la cara inferior del acromión, bien, y delimita de alguna manera la cara inferior del espacio subacromial. Fíjense que este espacio por debajo del acromión, por abajo lo va a delimitar el ligamento coracoacromial y en el costado el ligamento transverso de la escápula. Bien, en la parte superior vamos a tener que está limitado por el ligamento acromioclavicular, que cumple funciones en este caso articulares, pero protege la salida del músculo supraespinoso. Y le deberíamos sumar a esto también que hay todas unas bolsas serosas, lo que se llaman las bursas del hombro, que van a proteger la salida tendinosa del músculo supraespinoso, bien, porque el músculo supraespinoso luego va a tomar inserción acá sobre el tubérculo menor, y por lo tanto es necesario que toda esta región de salida muscular esté lubricada. Obviamente, como cualquier lugar con muchísima cantidad de ligamentos, es una región problemática, dada que la contracción del músculo supraespinoso y el posible deslizamiento tendinoso sobre estos ligamentos y obviamente sobre las bolsas serosas puede generar inflamaciones. Por debajo, la cápsula articular de la articulación del hombro. Fíjense otro tejido más, tejido blando que recubre todo este espacio, ¿sí? Este complejo articular del hombro depende bastante de sus estructuras blandas para un buen funcionamiento, y como depende también de su funcionamiento, también es un lugar que puede llegar a tener complicaciones. Hay un montón de patologías de hombro que involucran a estos ligamentos. Bien, vamos con las articulaciones una por una. Empecemos por la articulación esternoclavicular. Fíjense que en la articulación esternoclavicular nosotros nos vamos a encontrar con que la cavidad más lateral del manubrio esternal, ¿sí?, se corresponde con la cara más inferior, bien, del extremo interno de la clavícula. Esta articulación es una articulación que va a permitir los movimientos de ascenso y descenso de la clavícula, y también va a permitir que la clavícula se desplace hacia adelante y hacia atrás, dado que las superficies articulares así lo permiten. Esta articulación, como tiene todos esos movimientos, fíjense que también forma una estructura ligamentosa importante, el ligamento clavicular anterior que veíamos en la imagen anterior. Fíjense que acá tenemos las dos clavículas y acá hay un corte transversal del hueso. Fíjense cómo la clavícula, ¿sí?, articula sobre la superficie del manubrio esternal, y a su vez, para permitir estos movimientos de ascenso, descenso, hacia adelante y hacia atrás, la clavícula tiene lo que se llama el disco articular, o es una especie de adaptador articular, para que la clavícula tienda a poderse mover con los refuerzos ligamentosos sin luxarse. Bien, no solamente que está el ligamento anterior y el ligamento posterior, como veíamos en la imagen anterior, sino también hay un ligamento que une a las dos clavículas,
se llama ligamento interclavicular, que rodea de alguna manera y toma inserciones en la horquilla del manubrio esternal, en la parte superior, y que le da cierta seguridad a esta articulación, ¿sí? También, muy importante, lo que tenemos acá son los cartílagos costales. Fíjense que la primera costilla aparece inmediatamente por debajo de esta articulación, muy pegado, y bueno, los cartílagos costales también colaboran con la estabilización. Está como la clavícula salida para arriba. En esta región es sumamente palpable. Fíjense, la clavícula y el ligamento esternoclavicular anterior de un lado, el ligamento interclavicular y la clavícula y el ligamento esternoclavicular del otro lado forman la famosa horquilla del esternón, que también es una región sumamente palpable. Bien, por otro lado y en el otro extremo nos vamos a encontrar con la articulación acromioclavicular. Fíjense la cantidad de elementos que podemos encontrar en esta articulación. El elemento propiamente dicho de esta articulación va a ser el ligamento acromioclavicular, que es el responsable de alguna manera de sostener esta articulación. Pero fíjense en esta vista anterior la cantidad de ligamentos. Antes veíamos el ligamento trapezoide, en la otra imagen acá le agregamos el ligamento conoide, que está un poco más atrás. Cómo la clavícula toma relación con el omóplato a través de todos estos ligamentos, ¿sí? Este también lo habíamos visto antes, que es el ligamento coracoacromial, y cómo esta articulación se ve reforzada por todos estos ligamentos que, si bien son distales a la articulación, o sea, están lejos, nos van a dar cierta estabilización. Lo que va a permitir esta articulación son los movimientos de deslizamiento del extremo terminal de la clavícula con el extremo del acromión, para que la clavícula tenga una libertad de movimiento mayor y de alguna manera también me haga espacio para que la articulación glenumeral, ¿sí? Tenga mayor cantidad de movimiento, ¿verdad? Lo interesante de esta articulación es que este espacio llamado fornix del hombro tiene mucha cantidad de ligamentos que van a reforzar a la clavícula, bien, para que no se salga del lugar. Ustedes recuerden que las superficies planas, cuando se ponen en contacto, no encajan perfectamente una con otra. Entonces hay todo un refuerzo ligamentoso en este sector. Ahora, todo este refuerzo y todos estos movimientos que nos va a permitir la clavícula, también lo vamos a ver cuando le agregamos la articulación glenumeral. Fíjense, la articulación glenumeral, que las superficies articulares que se ponen en contacto son la cavidad glenoides y la cabeza del húmero. Fíjense la cantidad de refuerzos, ¿sí?, que tenemos. Por un lado, ligamentos, y por otro lado, cápsulas articulares. Recuerden también que vimos en la clase de articulaciones que los ligamentos son estas bandas fibrosas que, si bien tienen una función de coadaptación articular, es muy importante que entendamos también que los ligamentos limitan los movimientos, ¿sí? Y por lo tanto, que estos ligamentos se mantengan en condiciones nos va a dar un aspecto un poco más funcional de la articulación del hombro, de mucha importancia. Bien, por un lado, en la articulación glenumeral tenemos una cápsula articular sumamente densa, que no sé si llegan a ver que en la parte inferior tiene como una especie de pliegue, bien, que se llama receso axilar. Este pliegue es un pliegue que, cuando ustedes están en la posición anatómica, como vemos acá, donde el hombro cae, se forma, pero que si ustedes generaran movimientos de flexión o de abducción del hombro, este receso axilar permitiría ese desplazamiento sin tensar la cápsula articular. Bien, en este momento se forma este receso, dado que el movimiento o el brazo está pendiendo o está colgando. Bien, miren qué interesante también cómo los refuerzos de la cápsula son siempre refuerzos superiores. Acá nos encontramos con el ligamento coracohumeral, que va desde la apófisis coracoides al húmero. Acá obviamente el troquíter y el troquín aparecen en esta imagen. Y miren qué bien, ¿no? Se ve acá la corredera bicipital que veíamos en el hueso anteriormente. Y miren por dónde sale. Obviamente, cuando el tendón del bíceps tiene que salir por acá, o sea, va a estar envuelto en una vaina, se llama vaina sinovial. Intertubular, se llama intertubular por entre los dos
túbulos, ¿no?, entre el troquíter y el troquín, y va a proteger al tendón bicipital. Esta zona es una zona conflictiva, chicos. Es una zona conflictiva porque fíjense, entre la cápsula, el ligamento coracumeral, bien, y la vaina de esta articulación están formando parte de una articulación muy móvil, la salida del músculo supraespinoso por la parte superior, bien, y la salida del tendón largo, de la porción larga del bíceps en la parte inferior, bien. Este sistema ligamentoso no solamente tiene, diríamos, funciones sobre las cápsulas articulares, sino que, aparte de eso, es de protección de todos los músculos que salen. Este es el complejo articular del hombro, fíjense, ¿no?, la importancia ligamentosa que hay. Estos espacios que ustedes ven acá están recubiertos por músculo, esas bolsas serosas que yo le hablaba en la clase anterior. La articulación glenumeral es una articulación del tipo de las enartrosis, como hablábamos en la clase de osteología, que me va a permitir todos los movimientos en todos los planos del espacio. Flexión, extensión en el plano sagital, abducción, aducción en el plano frontal, rotación interna y rotación externa en el plano transversal. En la imagen posterior también vemos el refuerzo, ¿no?, de la cápsula articular y el receso axilar. Insisto, este receso axilar existe, ¿sí?, en esta posición en donde el ligamento coracomalar y coracobraquial van a sostener el peso del cuerpo para evitar que la cabeza, el peso del brazo, para evitar que la cabeza, ¿sí?, del húmero se haga diástasis o se separe de la cavidad glenoides, y la cápsula articular va a tener una función más de unir a los huesos, pero de permitir el movimiento de rango de un espectro bastante amplio. Acá, en la imagen posterior, ¿sí?, ustedes observen cómo aparecen todos los elementos que estuvimos viendo en la otra clase: la cara posterior de la clavícula, el acromión, el ensanchamiento de la espina y las diferentes fosas. El tubérculo mayor, ¿sí?, que bien se ve bien en la parte posterior y demás. Ustedes en estas imágenes van a poder identificar no solamente los elementos nuevos articulares que estamos viendo, que son los ligamentosos, sino aparte todos los elementos óseos que vimos en el video anterior. Algo muy importante de las articulaciones, en este caso, son las articulaciones, y vamos a ver lo que se llama una articulación rara o diferente, que son las sinsarcosis. En realidad se las llaman las articulaciones falsas, ¿sí? ¿Por qué las articulaciones falsas? Porque no vamos a hacer, en realidad, una articulación entre dos huesos, sino que vamos a generar una articulación entre huesos y también músculos. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos acá? Acá ustedes ven una imagen superior de incluso difuminados. Este es el omóplato y la clavícula, y lo que vamos a tener representados acá, ¿sí?, son, por un lado, en color rojo, los músculos, ¿sí?, y por otro lado lo que está difuminado en los huesos. ¿Qué es esto? Bien, nosotros acá vamos a ver la articulación que se llama escápulo-torácica, ¿sí? Esta articulación, la escápulo-torácica, está formada básicamente por la articulación que se establece entre dos músculos, ¿sí? El músculo serrato mayor, que está, o serrato anterior, que está dibujado acá en color rojo, bien, y el músculo subescapular, que es este dibujo que está pegado a la escápula. Fíjense, chicos, que acá no toma contacto real la escápula con el tórax, sino que tenemos una articulación entre dos músculos que, dependiendo del movimiento que hagamos, van a generar desplazamientos del omóplato por sobre la parrilla costal. Esos desplazamientos, ahora después los vamos a ver en movimientos, son muy importantes para la mecánica general del hombro. Un desplazamiento del omóplato, ¿sí?, sobre la parrilla costal hacia adelante o hacia atrás, me va a orientar al muñón del hombro para generar los movimientos del plano sagital. Si una contracción de estos músculos donde me retraiga el omóplato hacia la columna, me va a orientar la cavidad del omóplato o la articulación glenumeral de manera bien lateral, y va a colaborar con los movimientos del plano frontal. Entonces, es muy importante entender que la ubicación del omóplato en relación a la articulación escapulotorácica me va a orientar a la cabeza del húmero y en realidad a toda la articulación glenumeral para los movimientos del plano frontal
o para los movimientos del plano sagital. ¿Cuáles son esos movimientos? Bien, nos vamos a encontrar con que tenemos movimientos que le son propios a esta articulación y que son muy importantes para entender los movimientos glenohumerales. ¿Cuáles son esos movimientos? Bien, dos cosas importantes para hablar de esto. A diferencia de los planos que estuvimos viendo hasta el momento y las articulaciones del tipo de diartrosis que estuvimos estudiando, muchas veces lo que vamos a tener que entender es que esta articulación en particular tiene sus propios ejes y sus propios movimientos, ¿sí? Como tiene sus propios movimientos que solamente ocurren en esta articulación, también vamos a tener distintos ejes y distintos planos en los que se vamos a trabajar. Vamos a ir de a poco. El movimiento más común, que es el del que me importa, para ponerle un nombre bien fácil, es el movimiento de elevación y depresión, en donde el omóplato, fíjense que lo que hace es deslizarse desde la posición anatómica hacia arriba, aproximando el borde superior al hombro, y en depresión o hacia abajo, alejando el ángulo superinterno del hombro. Bien. Por otro lado, tenemos un movimiento también, fíjense que acá podríamos decir que es un movimiento hacia arriba y hacia abajo, pero también tenemos movimientos laterales. Tenemos un movimiento de aproximación a la línea media y un movimiento de alejamiento de la línea media. A estos movimientos, que son propios del plano frontal, lo vamos a llamar aducción al movimiento por el cual el omóplato se acerca a la línea media, que sería la columna, y abducción a los movimientos que se alejan de la línea media. En la terminología clásica, ¿sí?, cualquier movimiento que se acerca a la línea media se llama aducción, y cualquier movimiento que aleje al segmento de la línea media se llama abducción, y acá están representados en estos movimientos del omóplato. Sin embargo, tienen movimientos propios, ¿sí?, que solamente son de esta articulación, y nomenclatura propia, en la cual al movimiento de separación o abducción lo vamos a llamar protracción, ¿sí?, como si fuese una tracción hacia afuera del omóplato, ¿bien?, en donde el omóplato se aleja de la línea media vertebral. Y por otro lado, la famosa aducción o separación, en este caso lo vamos a llamar retracción. ¿Esto qué quiere decir? Que el omóplato se vuelve a acercar a la línea media, ¿bien? Abducción, separación, protracción en el omóplato, aducción, aproximación o retracción en el omóplato, ¿sí? Por otro lado, si ustedes observan, también hay un tercer movimiento, que son movimientos que se llaman de báscula o incluso de rotación, en donde lo que vamos a tomar como referencia va a ser el ángulo inferior. Cuando el ángulo inferior se acerca a la línea axilar, o vamos a decir rota hacia afuera, estamos hablando de lo que se llama una báscula externa o báscula axilar, mientras que cuando el ángulo inferior del omóplato se vuelve a aproximar a la línea media, lo vamos a llamar báscula interna o báscula espinal o báscula vertebral, porque se acerca a la columna, o báscula inferior. Generalmente estos movimientos de báscula externa, va hacia afuera, o báscula interna, están producidos por los músculos que rodean al omóplato, que vamos a ver en el video que viene, pero es muy importante entender que en cualquiera de estos movimientos de báscula interna o báscula externa, la cavidad glenoides del omóplato va a tomar diferentes orientaciones. Entonces, se van a producir únicamente estos movimientos cuando la articulación del hombro, la articulación glenohumeral per se, ¿sí?, llegue a sus límites fisiológicos. Por ahora lo que vamos a entender es que hay una báscula externa o báscula superior axilar y una rotación interna o una báscula interna que se llama rotación inferior o rotación espinal. Bien, por otro lado, también vamos a ver que el omóplato rota sobre su propio eje de manera completa, en donde el ángulo inferior se va para adentro y el ángulo superior se va para afuera, ¿sí? Ya no es lo mismo que rote solamente con un eje central, sino que rota completamente, ¿bien? Y a esto también se lo llama rotación externa y rotación interna. Como aclaración le decimos, la rotación superior-inferior que está en este dibujo,
tiene un eje anteroposterior que le atraviesa la escápula. Es un eje directo que va de hacia adelante hacia atrás. Mientras que la rotación interna y externa tiene un eje cefalocaudal. ¿Qué quiere decir? Un eje longitudinal al omóplato en donde vamos a poder ver otro movimiento completamente diferente, ¿sí? Existe un quinto movimiento que es descrito como la inclinación anterior y posterior, que en realidad corresponde en realidad a pequeños movimientos que se dan en plano de combinación entre los movimientos de elevación y depresión y entre los movimientos de báscula externa y báscula interna. Son movimientos mucho más complejos e invisibles que después veremos también en la clase de palpación. Vamos de todas maneras a tratar de clarificar un poco lo que decíamos recién con esta imagen. Fíjense la diferencia que hay en las diferentes vistas del omóplato, ¿sí?, de estos movimientos que hablábamos recién. Cuando el eje es anteroposterior, que está representado acá con el punto rojo, es decir, que el eje atraviesa al omóplato de adelante hacia atrás, ¿sí?, nos vamos a encontrar con estos movimientos que le decíamos de báscula, en donde la referencia fundamental que vamos a tener es el ángulo inferior. Si el ángulo inferior se desplaza hacia afuera y hacia arriba, podríamos hablar de la báscula externa, y si el ángulo inferior se desplaza hacia abajo y hacia adentro, podríamos hablar de la báscula interna, o lo que sería la báscula o giro axial y la báscula o giro espinal. Bien, pero fíjense que acá está representado con un punto, ¿sí?, el eje anteroposterior. Ahora, fíjense que si nosotros vamos a la vista lateral del omóplato, tenemos representado acá por el punto azul un eje que le es completamente transversal, y acá vamos a poder ver otros movimientos diferentes, que es la inclinación anterior o anterior tilt, como puso el profe acá en esta imagen, bien, o la inclinación posterior o el posterior tilt. Este movimiento, sí, se mueve sobre este plano y es una especie de donde el ángulo inferior, vamos a decir que cuando la báscula, la inclinación es posterior, es decir, que el acromión se va hacia atrás, el ángulo inferior se va a pegar sobre las costillas. Pero cuando la inclinación es anterior, o sea que la coracoide se va a ir para adelante, el ángulo inferior se va a separar de las costillas. Fíjense que cuando el eje es transversal, cuando los accidentes óseos son posteriores y se mueven hacia la parte, hacia un lado, el ángulo inferior del omóplato lo hace hacia el lado opuesto. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la inclinación es anterior, que la apófisis coracoide se va más hacia adelante, el ángulo inferior se mueve hacia el lado opuesto, o sea, se mueve separándose de las costillas. Y después, cuando el movimiento es al revés, la inclinación es posterior, es decir, el acromión se va más hacia abajo y hacia atrás, lo que hace el ángulo inferior es pegarse sobre las costillas, ¿sí? En una vista superior vamos a poder ver cuando el eje es longitudinal, o como dijimos antes es cefalocaudal, ¿sí?, el movimiento del omóplato que provoca sobre ese eje es una especie de rotación sobre este eje, en donde el acromión se va a ir hacia adelante y por lo tanto el borde más espinal se va a desplazar en reacción hacia atrás, ¿sí?, y eso lo vamos a llamar rotación interna. Y la rotación externa va a ser cuando el acromión se mueva hacia atrás y por lo tanto el borde inferior se va a pegar a la columna, el borde interno se va a pegar a la columna, y lo vamos a llamar rotación externa. Esto es muy importante que entendamos porque los movimientos del omóplato van a depender de qué eje tomen. Es un hueso que se mueve mucho debido a las características de esta articulación, y vamos a tener que tener justamente en cuenta estos ejes, ¿sí? Son ejes que son específicos de esta articulación por las características que tienen, que no son los ejes tradicionales con los que estábamos acostumbrados a manejarnos. Bien, entonces repetimos: eje anteroposterior, el omóplato produce los movimientos de báscula interna y báscula externa, o báscula axial, báscula vertebral. Con el eje transversal vamos a tener movimientos que llaman de inclinación anterior o inclinación posterior, y con un eje cefalocaudal o eje longitudinal, el omóplato va a ser una especie de rotación
interna y rotación externa. Si avanzamos un poquito más, ¿sí? Vamos a ver que la articulación glenohumeral, una articulación muy importante. Esta sí es una articulación típica y clásica, una clasificación de artrosis en donde vamos a poder, obviamente, vislumbrar, ¿sí?, los movimientos típicos en los planos, ¿sí?, en donde en el plano sagital vamos a tener la flexión, que es cuando el brazo se proyecta hacia adelante, y la extensión, cuando el brazo se proyecta hacia atrás. Estos son los dos movimientos clásicos del plano sagital. En el plano frontal, el movimiento en donde el brazo se separa de la línea media lo denominamos abducción, y el movimiento donde el brazo se aproxima a la línea media lo llamamos aducción. Bien, en esta posición, que generalmente la adoptamos para reconocer a las rotaciones, que es la posición de flexión de codo, donde vamos a utilizar al antebrazo como una especie de aguja de un reloj para poder visualizar más específicamente las rotaciones. Vamos a tener que, cuando la mano se aproxima al ombligo, vamos a generar la rotación interna del hombro, y cuando la mano se aleja del ombligo hacia afuera, la rotación externa. Y la articulación del hombro, es una articulación sumamente móvil, que se vale aparte de las otras articulaciones que estuvimos hablando, genera movimientos de combinación que llaman movimientos de circunducción, en donde, dependiendo de la ubicación de la mano, va a ser una especie de combinación entre flexión, extensión, abducción y aducción. A eso se lo llaman los movimientos de circunducción. Vuelvo a decir, biomecánicamente hablando, el complejo articular del hombro posee los 6 movimientos básicos mediante la articulación glenohumeral, ¿sí?, o escápulo-humeral, pero estos movimientos se ven acrecentados en lo que son los rangos de su movimiento gracias a cómo el omóplato, como vimos en la articulación anterior, va tomando distintas posiciones, ¿sí? Por eso en el hombro, en biomecánica, lo van a estudiar como el complejo articular del hombro y no solamente como la articulación glenohumeral. Bien, les recomiendo que vuelvan a mirar este video, muy importante de articulaciones, sobre todo para cuestiones funcionales en cuanto a los movimientos. Y recuerden que las articulaciones escápulo-torácica y escápulo-humeral tienen diferentes planos y acciones debido a que son articulaciones distintas. La articulación escápulo-torácica que vimos anteriormente tiene sus propios ejes, un eje anteroposterior, un eje cefalocaudal y un eje transversal, que le hace al omóplato que tenga sus movimientos particulares, mientras que esta articulación, que es la glenohumeral, tiene los típicos ejes para los movimientos del plano sagital, flexión-extensión, plano frontal, aducción y abducción, y plano longitudinal, el plano transversal de rotación interna y rotación externa. La combinación de estos movimientos del plano sagital y frontal principalmente generan estos movimientos de circunducción. En el próximo video vamos a ver cómo los músculos se encargan de producir todos estos movimientos. Nos vemos pronto.